Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y como todos los días nuestro curso bíblico sobre el Antiguo Testamento. Y ahora nos encontramos con este capítulo 17 del libro de los Jueces. Queremos profundizar un poquitito, entender lo que se le llama de cierta manera la migración de Dan hacia el norte. Es el capítulo 17 y 18. Muchas veces se le presenta a esta sección, a esta parte de la Biblia, como si fuese un apéndice o apéndices que comienzan desde el capítulo 17 hasta el capítulo 21. Ciertamente son narraciones independientes, eso sí, pero se nota que está muy bien integrada también dentro del conjunto del libro. Porque recordemos que ya comienza con el capítulo 17, versículo 6, diciendo que en ese tiempo no había rey. En el capítulo 18, 1, también la misma cosa. En el tiempo en que no existía, que no había rey en Israel. El 19, 1 vuelve a repetir, en ese tiempo en que no había rey en Israel. Y termina así el libro, incluso con el capítulo 21, versículo 25, diciendo que en ese tiempo no existía rey, y dice, y cada uno hacía lo que quería, o cada uno hacía lo que podía también. Dice, en aquel tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bien. Bueno, la traducción es un poco bastante buenita, ¿verdad? Cada uno hacía lo que le parecía bien. Pero en realidad, a ver las ideas, cada uno o ya posea. Vea las ideas en el hebreo, verdaderamente. De por iba lleva la melech, de por iba la rey, a enteroetea o mandase. Cada uno hacía lo que se le daba la gana, se le antojaba. Bueno, entonces por eso de manera inexacta también nosotros podemos decir, se hace generalmente de este largo relato que encontramos y del siguiente también, este es capítulo 17, capítulo 18, un apéndice como si fuese entonces un capítulo o una narración que no tendría nada que ver uno con el otro, ¿verdad? Mientras que está totalmente integrado, podemos decir que está totalmente integrado dentro del libro. El vínculo con la historia de Sansón se lleva a cabo de modo natural con la mención de Dan en el capítulo 18, 1b. Entonces aquí dice, en aquel tiempo no había rey en Israel y por entonces la tribu de Dan buscaba un territorio donde establecerse. Entonces eso es lo que nos presenta así directamente el capítulo 18, 1b.
En aquel tiempo la tribu de Dan andaba buscando un territorio donde establecerse, porque hasta entonces no había obtenido su heredad en medio de las tribus de Israel. Sobreviene entonces una larga migración hacia el norte, la región de Lais, el capítulo 18, 27 y siguiente. 27 y siguiente. 18, que comienza al ver que habían entrado en casa de Micá y habían tomado la estatua del metal fundido, el efod y los ídolos familiares. ¿Qué están haciendo? Y así sigue, ¿verdad? Entonces, esta migración de los danitas hacia el norte, y hasta el punto que sabemos que hoy en día Dan, ¿verdad?, está en la parte del norte. Como introducción se narra una extraña historia, la del efraimita Micá Yehu, ¿verdad? Micá Yehu, que erigió en su morada un santuario y un ídolo de metal fundido. Entonces por aquí vendrá la cuestión después, ¿verdad? La narración. Acaba de narrar que un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, que era levita y residía allí como emigrante, buscaba un lugar para establecerse. Acogido como un hijo en la casa de Micá, recibe en ella la investidura como sacerdote al servicio del ídolo. Y esto es lo que vamos a encontrar en el capítulo 17. El vínculo se establece entre los dos relatos por el hecho de que en su exploración del país para encontrar un lugar hospitalario, los danitas envían a 5 hombres de su clan que pasarán la noche cerca de la casa de Micá. Viendo actuar al joven levita, le consultaron sobre su proyecto. La respuesta les satisfizo plenamente. Así comprometieron a sus compañeros a traerse los servicios del levita y de su ídolo. Se continúa con un verdadero levantamiento, a pesar de las vanas protestas de Micá y de su entorno. Al final, los danitas siguieron su camino y Micá, viendo que eran más fuertes, se volvió a su casa. Los danitas marcharon entonces contra Lais, al norte. Se apoderaron de la ciudad que renombraron Dan y en ella rindieron culto al ídolo. Y Jonatán, el hijo de Gersón, hijo de Moisés, y de sus descendientes después de él, fueron los sacerdotes de la tribu de Dan. Hasta el tiempo de las deportaciones del país, ellos rindieron culto al ídolo que se había hecho Micá. Durante todo el tiempo que el templo de Dios estuvo en Silo. El relato de la migración de Dan hacia el norte tiene incontestablemente un fondo antiguo y se explica, a pesar del silencio del texto, por la presión filistea ejercida contra esta tribu antiguamente meridional. Pero el redactor deuteronomista parece haberlo conservado e incorporado al libro. Sobre todo eso es lo que le interesa, ¿verdad? Por una cuestión histórica, por otros motivos históricos. Lo vuelve a incorporar y lo pone aquí en este capítulo 17-18. Se trata de presentar una discreta reprobación contra la legitimidad del santuario de Dan y de su clero. En el conjunto que constituye Josué Reyes, no leemos que la palabra del Señor era rara en aquel tiempo y no eran frecuentes las visiones. Eso es lo que encontramos justamente en el libro, tanto de Samuel como también después los otros libros históricos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Como cada domingo desde que comenzó la guerra, el Papa criticó con dureza lo que sucede en Ucrania y esta vez tampoco se andó con rodeos diplomáticos, la calificó de invasión. È passato più di un mese dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, dall'inizio di questa guerra crudele e insensata.
che, come ogni guerra, rappresenta una sconfitta per tutti noi. Ho letto che dall'inizio dell'aggressione all'Ucraina un bambino su 2 è stato sfolato dal paese. Questo vuol dire distruggere il futuro, provocare traumi drammatici nei più piccoli e innocenti tra di noi. Ecco la bestialità della guerra, atto bárbaro y sacrílego. El Papa insistió en que la vía para la paz no pasa por aumentar el gasto militar. La guerra non può essere qualcosa di inevitabile. Non dobbiamo abituarci alla guerra. Dobbiamo invece convertire lo sdegno di oggi nell'impegno di domani. Perché se da questa vicenda usciremo come prima, saremo in qualche modo tutti colpevoli. Di fronte al pericolo di autodistruggersi, l'umanità comprenda che è giunto il momento di abolire la guerra. Francisco concluyó de este modo una semana dedicada al 100% a denunciar las atrocidades de la guerra y a rezar por la paz. Fue uno de los prelados más queridos de la Iglesia Ortodoxa antes de ser calumniado y expulsado de su comunidad. Ahora la vida de San Nectario de Egina llega a la gran pantalla en una nueva película titulada Men of God, en español Hombre de Dios. En ella se muestra cómo, siendo un obispo muy prometedor del Cairo, los superiores de Nectario temían que su popularidad entre el pueblo supusiera una amenaza para su poder y decidieron conspirar contra él. Los que rodeaban al patriarca estaban celosos de él porque era amado por el pueblo. Era un sacerdote del pueblo, un obispo del pueblo, y no querían que un hombre así tuviera éxito. Para expulsar al futuro santo de Egipto, sus compañeros le acusaron de conspirar para destronar al patriarca en funciones y hacerse con el poder. I cannot bear this much pain. Pasó de ser un obispo prometedor a un humilde sacerdote en Grecia sometido a extremas restricciones. Allí Nectario permaneció cerca del pueblo, convirtiéndose finalmente en uno de los santos más reconocidos de Grecia tras su muerte por cáncer de próstata en 1920. Es extremadamente conocido, especialmente en Grecia y en los países ortodoxos, porque ha realizado numerosas, hablo de miles, curaciones de cáncer. Es conocido como un santo del cáncer. Men of God es una oportunidad para que personas de todos los credos conozcan la historia de un importante santo ortodoxo, que demuestra que incluso ante la persecución, la humildad y el amor siempre prevalecen. Durante los momentos más duros de la pandemia, la Congregación para el Culto Divino dio instrucciones muy precisas sobre cómo celebrar la Semana Santa. Ahora se suma la desescalada de otros países. El Vaticano ha comunicado que este año no dará indicaciones específicas sobre cómo celebrar la Semana Santa. Dice que debido al retroceso de la pandemia y la experiencia de las conferencias episcopales estos 2 últimos años, basta con escuchar a las autoridades locales y evitar los riesgos innecesarios. En su mensaje, el Vaticano también invita a los obispos a pedir por los gobernantes y las víctimas de la guerra durante las celebraciones religiosas. Incluso les anima a añadir alguna intención especial vista la gravedad de la situación en Ucrania. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe,
Les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aflige y asusta, se encuentra en las manos de Dios, se encuentra en las manos de Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi mano y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Hijo mío, lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios. Nada es imposible para nuestro Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Déjame consolarte, déjame a Jesús llevarte, déjame ser tu madre. Déjame consolarte, déjame a Jesús llevarte, déjame ser tu madre. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano
hacia mi hijo te llevaré. La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios, pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente, porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre este capítulo 17 del libro de los Jueces. Nosotros decíamos que el relato de la migración de Dan que encontramos en este capítulo hacia el norte incontestablemente tiene un fondo antiguo y se explica a pesar del silencio del texto, porque el texto no te dice concretamente, no te dice directamente, por la presión filistea. Recuerdan que está en esa zona, está al suroeste está la tribu de Dan, pero que después por la presión filistea tendrá que emigrar. El redactor deuteronomista por eso parece haber conservado e incorporado al libro por otros motivos, además de históricos. Se trata de presentar una discreta reprobación contra la legitimidad del santuario de Dan y de su clero. Esto es lo que se quiere demostrar. Esto es lo que se quiere entonces, una reprobación contra la legitimidad. Por eso es que así comienza esta historia. ¿Cómo legitimar entonces un sacerdocio semejante? Y el ídolo levantado en Dan hace referencia a los becerros erigidos en Dan y en Betel por el impío Jeroboam. Además de que supone una redacción relativamente tardía, la doble mención final en la anterior cita de Jueces 18, 30, 31 del exilio de los danitas bajo Tiglat-Pileser III en el 733, Segunda Reyes 15, 29, o
después de la destrucción de Samaria en el 721 a.C. y de la destrucción del santuario de Silo. Participa en este juicio en beneficio del único santuario legítimo a los ojos del autor, Jerusalén. Esto nos remite quizás a una redacción bajo Josías. Bueno, aquí entonces esto es lo que estamos encontrando, la legitimidad también, cómo podemos entender en qué consiste esta legitimidad de este santuario, hasta dónde podemos aceptar esta legitimidad, y así sucesivamente. Miremos entonces este capítulo 18, cómo se nos va narrando y cómo se nos va contando, para entender que este ídolo, este es verdaderamente un ídolo. Nos estamos desviando del camino del Señor, nos estamos desviando de la verdadera religión. ¿Verdad? Había un hombre de la montaña de Efraín llamado Miqueas. Él dijo a su madre: esos 1100 siclos de plata que te quitaron y por lo que te oí proferir una imprecación, están en mi poder. Yo te los quité, pero ahora te los devuelvo. Su madre exclamó: que el Señor te bendiga, hijo mío. Él le devolvió los 1100 siclos de plata y su madre dijo: yo había consagrado solamente esa plata al Señor en favor de mi hijo, para hacer una estatua revestida de metal fundido. Así, cuando él devolvió la plata a su madre, ella tomó 200 siclos de plata y se los entregó al orfebre. Este hizo una estatua revestida de metal fundido y la pusieron en la casa de Miqueas. Y como este hombre tenía un lugar de culto, se hizo un efod y unos ídolos familiares e invistió a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. Entonces, se dan cuenta, estamos hablando de la idolatría, en primer lugar, que es uno de los elementos que siempre encontramos en la historia o en los libros históricos, en la historia de Israel, siempre la idolatría. No nos olvidemos que es una escuela deuteronomista. Entonces, la escuela deuteronomista, Deuteronomo, segunda ley, está reflexionando, está volviendo a mirar, está volviendo a ver todo lo que hasta ese momento, ¿verdad? Entonces, ellos tenían allí como elemento que les molestaba, entre comillas. Y porque si nosotros fuimos al exilio, ñandeña y menos inacoabe, quiere decir que por algo. Estaba iba y ella ya pojinara, la ñande yara la ñande castigaje, ¿verdad? Porque esa es la famosa teología de la retribución, ¿verdad? La teología de la retribución presenta, como habíamos dicho al comienzo de este ciclo de estudios de nuestros libros históricos, decíamos que la teología de la retribución primero dice que nosotros hemos pecado. Y entonces aquí el pecado, number one, el pecado que está por encima de todos es el pecado de la idolatría. La Biblia prácticamente como pecado, el pecado principal que te presenta y único podemos decir es el pecado de la idolatría. El pecado de la idolatría. Pero la idolatría, que significa el dejar a Dios de lado. Y en este sentido, cuando comienza insistiendo y dice, en aquel tiempo no había rey y cada uno hacía lo que quería, entonces está también lanzando la responsabilidad sobre los dirigentes, sobre aquellos que están al frente de la comunidad. Va ella se acuerda dando yeja cuay ayer. Va ella se acuerda la oyeya poco a ibaía. Y por eso quiere hacer, por una parte, quiere hacer entonces ese hincapié y subrayado contra la idolatría y por otra parte también contra la misma forma de gobierno. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento.
Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas
de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro de los jueces. Estamos en el capítulo 17. Estamos viendo entonces poco a poco, punto por punto, todo lo que significa para nosotros el pecado que se presenta en el capítulo 17 del libro de los jueces. Y sobre todo el cómo, ¿verdad? El autor sagrado está queriendo corregir, digamos, de cierta manera, porque la Biblia siempre es un libro pedagógico. Ella caseñande, llevamba etape bañande, la yeyapoena. Bueno, sigamos un poco más y miremos justamente lo que nos presenta aquí el libro de los jueces. Nosotros decíamos que este hombre dice que estaba en la montaña de Efraín, llamado Miqueas, el que le dice y que tiene este diálogo con su mamá, estos 1000 ciclos de plata que te quitaron, por los que oí proferir una imprecación, todo eso, están en mi poder. O sea que el primer elemento que el autor sagrado quiere decir es que hay un poco de plata, o había todos estos 100 ciclos de plata, oñemondaba ecue, por ahí va entonces, algo robado, algo que no le pertenece. Yo te los quité, dice, yo te los quité, pero ahora te los devuelvo. Entonces es una plata robada, es una plata que estaba en poder de él. Su madre exclamó: que el Señor te bendiga, hijo mío. Es decir, aquí entonces como diciendo, agradezco el volver a recuperar de nuevo, pero entonces aquí te está dando a significar que lo que le interesa es ese aspecto material, el hecho de volver a recuperar. ¿Qué es entonces lo que está moviendo su corazón? ¿Qué es lo que está moviendo su propia mente? Y aquí entonces, contentísima, ¿por qué? Y porque se le está devolviendo su dinero. Él le devolvió los 1100 ciclos de plata. Y su madre dijo: yo había consagrado solemnemente esa plata al Señor en favor de mi hijo, para hacer una estatua revestida de metal fundido. Y entonces, aquí ya comienza la problemática, porque ya es agüella ñande, o ella casé con ñande Eva, la problema la oña ave. Ya dijimos y hemos subrayado, la idolatría para la Biblia es el pecado number one. Toda la causa de los males la Biblia le llama idolatría. Esta es la causante de todos los males, la idolatría. Además dice idolatría. Idolatría es desviar el corazón de Dios y arraigarse o aferrarse más bien a los bienes materiales, a los bienes de la tierra o a los bienes que a nosotros nos parecen que nos darán seguridad, que nos darán a nosotros seguridad. Para la idolatría. Entonces es para meditar y para reflexionar. Aquí siempre es esa lucha entre el bien y el mal,
en este caso el mal, que nos está quitando la posibilidad de abrirnos a Dios. El ser idólatra significa dejar de lado directamente ñambo que lleva peñande yara añande yaja peñande yaipotara peri. Eso es lo que nos interesa y detrás de eso nosotros estamos yendo. Bueno, entonces por eso aquí te presenta en estos primeros versículos, el versículo 1 y 2, la situación. Este hombre de la montaña de Efraín, que se llamaba Miqueas, que le dice, se vuelve hacia su madre y le dice, bueno, o cañeva de cuende de hoy, nada, pero me dice, pobejina, se la amo cañeva de cuende. En síntesis, se la amo daba de cuende. Pero go anga, a me ese te quiero dar de nuevo. Entonces, evidentemente, ¡oh, qué alegría! ¿Por qué? Porque va muy unido este versículo 2 con su conclusión, que el Señor te bendiga, hijo mío. Él le devolvió los 1100 siclos de plata y su madre dijo, yo había consagrado solemnemente esa plata al Señor en favor de mi hijo para hacer una estatua revestida de metal fundido. Bueno, aquí se mezclan dos elementos que muchas veces nos pueden confundir, ¿verdad? Porque esta madre dice, bueno, yo he reservado todo esto que es material, esta plata, yo he reservado ¿para qué cosa? Para que sea consagrado, para que esté entonces en el servicio de Dios. O sea, porque eso es lo que dice, he consagrado solemnemente esa plata al Señor. Entonces entendemos muy bien, ¿verdad? O sea, esto es como que está aquí al servicio de Dios. Vamos a que y nos está mostrando. Pero al mismo tiempo dice que está en favor de mi hijo. Entonces lo hago yo, le pido al Señor y ahora entonces es hacia una intercesión, hacia mi hijo. ¿Pero para qué cosa? Para hacer una estatua revestida de metal fundido. Miren que en el Éxodo también, en el Éxodo capítulo 32, nosotros nos encontramos casi esta misma expresión. El hecho de que aquí también, cuando tenemos el pecado del becerro de oro, nos encontramos hasta con las mismas expresiones. Todos se quitaron sus aros, capítulo 32, versículo 3. Todos se quitaron sus aros, se los entregaron a Aarón. Él recibió el oro, los trabajó con el cincel e hizo un ternero de metal fundido. Ahí está. Hizo un ternero de metal fundido. Nosotros aquí también estamos encontrando. Yo había consagrado solemnemente esa plata al Señor en favor de mi hijo para hacer una estatua revestida de metal fundido. Bueno, hay varios lugares. Después volvemos a encontrar también en el libro de los Reyes, capítulo 11, cuando Jeroboam hace lo mismo. El hecho de derretir, el hecho de fundir metal fundido. Y ahora se lo quiere presentar, ¿verdad? O sea, como diciendo, este es ahora mi ídolo. Nos aferramos a las cosas materiales y ahora incluso lo presentamos como nuestro ídolo, como nuestro Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús.
Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy pedagógicamente la Iglesia en esta cuarta semana del tiempo de Cuaresma nos trae al profeta Isaías. Estamos en el capítulo 40, del 8 al 15. Así dice el Señor: en el tiempo de gracia te he respondido, en el día de salvación te he auxiliado, te he defendido y constituido alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos, salgan, a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Aún por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas, no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el bochorno ni el sol, porque los conduce el compasivo y los guía a manantiales de agua. Y así continúa esta profecía de Isaías, capítulo 40. Ya desde el inicio, consolad a mi pueblo. Queridos hermanos, esta es la gracia de Dios. Y sobre todo nos va mostrando este nuevo mundo que se va formando en la medida en que nosotros escuchamos Ñajendúa lleva peñan de Yara o Yerurera Ñande, a peñan de Yara o me eva Ñande ve hoy cuame eva Ñande ve lleva tajangua peja pereje. Y eso es lo que Isaías entonces vuelve a recalcar. Y entonces vienen las consecuencias para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos salgan de su pecado, salgan de esa pobreza, salgan de esa situación en la que ustedes se encuentran. Queridos hermanos, pidamos esta gracia especial entonces hoy. Nosotros al encontrarnos ante el Señor, nosotros al reflexionar con su misma palabra que nos anima y nos dice que tenemos que mirar esa luz porque el Señor ilumina nuestro sendero, ilumina nuestra mente y nos hace tomar decisiones positivas. Preparemos el corazón, estamos ya en la cuarta semana del tiempo de Cuaresma para poder resucitar con Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad.
En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado en primer lugar para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan lindo que tenemos, el libro de los jueces. Estamos en el capítulo 17. A esto normalmente se le llama apéndice, ¿verdad? Pero entendemos que está con mucha relación, ¿verdad?, con los pasajes anteriores. No es una cosa que se está inventando, una cosa que no tiene razón de ser. Al contrario, se lo nota muy bien, se lo encuentra bien inserto dentro de la explicación y dentro de la teología que encontramos. Bueno, nosotros decíamos que cómo legitimar un sacerdocio semejante y cómo legitimar también un santuario. Porque ya comenzamos, entre comillas, comenzamos mal. Plato ñemondacue, plato cañuacue, lleva coanga, ueromanduá, ome enyeu, leisupe. Pero al mismo tiempo su mamá, entonces como agradecimiento también dice, ofreciendo por mi propio hijo, y tenía una promesa de realizar algo a favor de, bueno, todo esto nosotros encontramos aquí. Y entonces, ¿cuál va a ser la enseñanza teológica profunda?
Y justamente la enseñanza va a ser qué es lo que nosotros hacemos para traerle a Dios entre nosotros. Esto como, o este personaje, cómo le quiere atraer y traer a Dios a través de todas estas cositas, ¿verdad? Y sobre todo lo que se refiere a lo de la estatuilla. Haupea y siete de hina lleva la noime por ahí lleva. Peanda le va a decir Dios, ¿verdad? Esto no es lo que nosotros estamos queriendo presentar como teología, dice el autor sagrado. O sea, esta es la forma equivocada. Yo había consagrado solemnemente esa plata al Señor en favor de mi hijo. Hasta ahí sí, no hay ningún problema, todo positivo. Para hacer una estatua revestida de metal fundido. ¿Con qué finalidad? Así cuando él devolvió la plata a su madre, ella tomó 200 ciclos de plata, se los entregó al orfebre. Entonces aquí ya comienza a complicarse la situación. Porque aquí lo ofrece, o mejor dicho, le entrega, pide que se le haga una estatuilla, pide que se le haga, entre comillas, un Dios de familia. Y eso es lo que la mamá está realizando. Lo que recibe del hijo le ofrece o le lleva al orfebre para poder comenzar a trabajar sobre ese oro que está siendo fundido. El orfebre, ¿verdad? Entonces hizo una estatua revestida de metal fundido. Vuelvo a insistir, la cuestión del metal fundido, el oro, el becerro, metal fundido. Y la pusieron en la casa de Miqueas. Y como este hombre tenía un lugar de culto en forma de efod, se hizo verdaderamente ese efod, se hizo. Y unos ídolos familiares e invistió a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Invistió a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Aquí está el problemita entonces, ¿verdad? Estamos encontrando, entre comillas, podemos decir, el libre albedrío. Cada uno ya por lo ya posee. Y eso luego ya a nosotros nos decía. Y este pasaje, esta narración en el versículo 6 justamente va a decir, en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. El hecho de no haber rey en Israel, lo que te está queriendo decir es que es imposible trabajar de esta manera, mucha corrupción. Falta alguien, falta yandela tendota, lleva. Mábalo ñemoita peje nondepe, jamaba llegada yandela tape. Upeisha mantica tuta ñandella por la ñandeuero guata. Y eso presenta así directamente. En aquel tiempo no había un rey en Israel y cada uno hacía lo que quería. Había un hombre de Belén y de Judá, del clan de Judá, que era levita y residía entonces este levita allí como forastero. Este hombre había dejado la ciudad de Belén, de Judá, tratando de encontrar un sitio donde residir. Llegó a la montaña de Judá y mientras iba de camino, dio con la casa de Mica. Este le preguntó, ¿de dónde vienes? Soy un levita de Belén de Judá, le respondió. Él muy contento, tratando de encontrar un sitio donde residir. Tratando de encontrar un sitio donde residir. Entonces Mica le dijo, quédate conmigo y serás para mí un padre y un sacerdote. Un padre y un sacerdote. Yo te daré 10 ciclos de plata al año, además de la tropa y comida que ante su insistencia el levita accedió de quedarse con aquel hombre. Y el joven fue para el contacto con sus amigos. Mica se insistió. Mica invistió al levita y así el joven se convirtió en su sacerdote y se quedó en casa de Mica. Entonces el Señor exclamó,
ahora sé que el Señor me hará prosperar porque tengo a este levita como sacerdote. Bueno, esta es la frase de este levita. ¿Por qué? Porque justamente está queriendo que exista toda esa protección, esa gracia de Dios. Pero después nos daremos cuenta que el error está justamente en eso. No es que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, sino que ñandeco anga lleva, ya crea, se haya ya posee, peñan de ya hipotá, cada uno hacía lo que quería. Y entonces queremos crear también a Dios a nuestra imagen, a lo que pensamos, y a nuestra semejanza. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.